Retomamos. En nuestra simulación de sistemas logísticos encontramos un escenario donde vamos a tener siempre problemas y donde invitamos a que ustedes ganen la habilidad de identificar cuándo sería pertinente o no dar una solución a problemas mediante la herramienta poderosa de la simulación. Es necesario distinguir que hay otras técnicas que van a permitir dar solución a problemáticas. Antes de cualquier toma de decisión, bien sea de propuestas blandas o de propuestas duras, es decir, de la utilización de software o de implementar maquinarias o nuevas infraestructuras o disposiciones en los diferentes procesos, esta es una alternativa para modelar y poder llegar a proyectar escenarios. Es decir, una realidad yo la modelo y esa modelación lo que se busca es que refleje la realidad. Y ustedes recordarán que lo pertinente en la simulación es que lo que refleja esa realidad quede en un modelo que evidencie los mismos comportamientos, muchas veces en esto a tener en cuenta en los datos, en los datos. Por eso se hace mucho énfasis en el comportamiento de los datos, datos que se pueden llegar a constituir de manera empírica como el ejercicio anterior, mediante unas observaciones y unos rangos de periodos, que es muy valedero. Puede llegar a tener unos índices de error, pero es muy valedero. Ahora, cuando se tienen todos los datos, podremos llegar a validar esa misma información prácticamente con unas pruebas de hipótesis que nos van a validar si tienen o no ese comportamiento. Esa es la diferencia con el taller del día de hoy. Y eso nos va a poder generar posibilidades de alternativas de solución. Y allí, en ese mismo mundo de la simulación, podremos llevarlos a la realidad, que es cuando se va a tomar la decisión de llegar a ser implementado. El mundo de la simulación es esto: identificar una realidad, simularlo que realmente evidencie esa realidad y luego yo pueda construir unos escenarios para tomar decisiones. Y el caso del día de hoy vamos a describirlo. Es muy similar al del taller. Ustedes podrán compararlo y se van a dar cuenta que estamos buscando llegar a constituir mediante este modelo y ejercicio que ustedes puedan llevar el paso a paso de cómo hacer la construcción metodológica para desarrollarlo. Vamos al caso. Este nos describe: una bodega mayorista de bultos de arroz desea evaluar mediante la simulación el costo de inventarios de bultos de arroz que se distribuye, el costo de la gestión de todo el inventario que se distribuye. Los pedidos de bultos se realizan cada semana, es decir, hay un reabastecimiento cada semana. Los pedidos los hacen por una capacidad de bodegaje menos la cantidad de bultos de arroz disponibles en el momento. Es decir, el pedido que se hace es lo que le cabe a la bodega, no piden de más. Es decir, ya nos están orientando una política de lo que tiene como capacidad dicha bodega. La entrega de los bultos de arroz es inmediata, es decir, a medida que se hace la venta, esta sale de la bodega. La información con la que se cuenta es la siguiente: la capacidad de la bodega es de 1400 unidades. ¿De qué? De bultos de arroz. Media de 200. Vamos a tener una media que está orientada a la cantidad de bultos que se venden a diario. Un costo de ordenar. ¿Qué quiere decir ese costo de ordenar? Como ustedes saben, en gestión de inventarios, cada vez que yo hago una orden, este incurre en una cantidad de costos fijos y variables. En este caso está orientada ya en el análisis del dato y que nos la brinda el ejercicio de 3.200.000 unidades monetarias. Vamos a tomarlo como unidades monetarias. Pero cuando yo ya no tengo unidades para hacer una venta, a esto se le llama un costo faltante. Cuando yo no tengo unidades para cubrir la demanda, que en este caso es de 100 unidades monetarias. Ustedes encontrarán en la bibliografía también que a esto le llamamos costo de oportunidad, de no haber hecho esa venta. Y un costo de mantenimiento
de 1.200 unidades monetarias. Esto se va a descargar a cada uno de los bultos o de las unidades de producto terminado, que en este caso son esos bultos. Ustedes pueden estar orientando esto a diferentes productos o inclusive hasta servicios si se llega a saber identificar. Ahora nos está dando un dato frente al comportamiento de los datos que se van a estar brindando aquí, donde nos da un valor de alfa de 0.10 y un error de 0,5 bultos. Ya vamos a ver cómo interpretamos esos datos. El caso es donde también se tiene un registro de cargas diarias distribuidas desde la bodega del último año, validados mediante una prueba de bondad de ajuste con los siguientes datos, donde tenemos una variable aleatoria, es decir, de venta de arroz, bultos por día, la cual tiene un comportamiento de distribución exponencial. El ejercicio ya nos dio esta solución. Nos dice, ustedes, este comportamiento, día tras día, lo que se va vendiendo, tiene un comportamiento exponencial. Si este dato no nos lo dieran, pero tuviéramos todos los datos, podríamos procesarlo en un software estadístico para comparar qué comportamiento tiene. No viene el caso. Aquí solamente vamos a identificar qué comportamiento tiene y ahí vamos a partir para poder construir esa simulación, en este caso que lo vamos a hacer en Excel. Y tenemos para esta distribución que nos da el dato necesario para identificarlo con una media de 200, lo que nos habían dado la información anterior, que en promedio a diario se vendían 200 sacos. Entonces ya tenemos los suficientes datos para seguir desarrollando el ejercicio. Y aquí es pertinente llegar a comparar. Nosotros tenemos un ejercicio y empezamos a observarlo. Y en esa observación donde encontramos comportamientos diferentes en los datos cada vez que los observamos, y en el caso anterior, en el ejercicio que desarrollamos, recordarán ustedes que encontramos que empíricamente se construyó una tabla de comportamientos. Era circunstancias que pasaban ciertos rangos de tiempo. Y eso lo llevamos a representar inclusive otra clase de tabla de datos en otra etapa del mismo ejercicio. En este caso no la vamos a tomar desde el punto de vista empírico. ¿Por qué? Porque nos está dando el dato de comportamiento. Es decir, cuántos fueron los datos que a diario se fueron generando. Este ejercicio de esos datos que se fueron generando pueden llegar a tener un comportamiento estadístico diferente. Muchos de esos que hemos visto en los anteriores videos. Ya nos lo da y nos dice que tiene un comportamiento exponencial. ¿Para qué nos va a servir esto? Al tener ya ese dato o cuando se llegue a definir, simplemente lo vamos a poder tener en cuenta cuando lo estemos cargando o formulando. En el caso de Excel, podamos llegar a construir esa generación de datos que cumpla un comportamiento, en este caso exponencial. Recordarán ustedes que en el primer taller que se desarrolló en la fase 1 se hicieron unos ejercicios muy sencillos donde aprovechamos la generación de números aleatorios, que en el caso de Excel los hace bajo la metodología pseudo aleatorio de muy buena calidad. Generar números aleatorios tiene varios algoritmos y varias estructuras matemáticas que hacen parte de ese estudio de trascender por parte de los estadísticos. Para nuestro alcance es suficiente con el que nos está brindando Excel, número aleatorio, pero el cual puede llegar a tener un acumulado con una característica de distribución, cualquiera de estas. Como ya no la están dando, va a ser exponencial, es decir, que en alguna de las etapas a lo largo de la formulación del caso, vamos a tener que construir esa generación de números aleatorios de una manera exponencial. Es decir, esto es lo diferente que nos trae el ejercicio al anterior. Nosotros formulábamos un comportamiento empírico. Profe, ¿y cómo se va a reflejar esto en la vida real? Eso hace parte del análisis que ustedes establecen cuando toman la información de la vida real. ¿Cuentan o no con paquete estadístico para poder llegar y definir el comportamiento que tienen los datos? No lo tienen. Pueden hacer entonces una toma de información y generan unos periodos de tiempo. Y esto nos va a permitir de manera empírica tener una decisión acertada en la realidad. Pero si se cuenta con el software, que ahora los hay de manera viable, no habría ningún problema. Se puede llegar
a identificar su comportamiento y a partir de esto se generar la formulación. Aquí yo procuro pedagógicamente entender el alcance del sistema. ¿Dónde empieza todo? En una bodega que tiene un inventario inicial, a la cual en ciertos periodos le llegan unos pedidos que se hacen semanalmente. Dependiendo de la capacidad que tiene la bodega, se hace el pedido. Y dependiendo de esa capacidad, tiene una venta a diario. Esa venta que tiene constante hace que al final tengamos un inventario final. Entonces ahí vamos entendiendo que todo esto se va generando de un principio a un final, siempre. ¿Desde dónde a dónde yo voy a simular? ¿Qué acciones se van dando en el tiempo? Y además cómo yo las puedo llegar a representar en cantidades o en alguna manera también en costos. Por eso aquí nos importa esto que se da aquí, cómo yo lo voy a reflejar. ¿Cuál va a ser ese costo operativo? ¿Cuál es ese costo? El costo de ordenar, ese costo faltante, recuerdan el costo de no tener el producto para hacer la venta, el costo de oportunidad, como el mismo costo de mantenimiento, el costo de mantenerlo. Como se generan varios costos, el ejercicio nos podría estar solicitando es ¿cuánto es el costo de ordenar? No más. O nos podría estar pidiendo cuánto es el costo faltante o el costo de mantenimiento. En este caso nos está pidiendo la gestión de todo este costo total. Entonces vamos a tener que estar construyendo esa sumatoria de todos estos costos. ¿Dónde se genera la aleatoriedad? Aquí se nos está generando la aleatoriedad, es en la cantidad de venta en el día. Prácticamente aquí es donde solamente vamos a utilizar la generación de números aleatorios. Pero con esta aleatoriedad tendré que construir un algoritmo o formularlo en el caso de Excel donde yo pueda tener la sumatoria de ese costo total. Esta es la manera donde yo voy identificando cuáles son las celdas que yo tendré que tener muy en cuenta para poderlo reflejar. Y aquí hago la descripción de los diferentes puntos. Vamos a tener un consecutivo de tiempo, día tras día. Entonces tengo una columna de días. Cada día yo voy a tener un inventario inicial diferente. Cada día me llegarán unas entregas o cada periodo me llegarán unas entregas que hace el proveedor. Aquí luego tendremos un inventario total. Es decir, yo podré estar definiendo un inventario frente a lo que tenía como inventario inicial y frente a lo que se llegó a vender. Y allí tendré también la demanda, que es el caso aleatorio de la cantidad de bultos que se llegan a vender. Ahora, tendré que empezar a definir esos cálculos que tendré que establecer de ventas, del inventario final, es decir, cuánto fueron las ventas y cuál fue el inventario final. Aquí yo estoy generando una columna solamente los números aleatorios que me van a reflejar las ventas. Y en nuestra continuación de construir cada una de las columnas, entonces ya hemos definido nuestro inventario final. Es de tener en cuenta que ese inventario final simplemente va a ser la sumatoria de ese inventario inicial menos las demandas que llegue a tener a diario. Ahora, estas nos van a permitir reflejar ventas perdidas, es decir, qué es lo que no se llegó a vender. Y esto se tiene que calcular. En los negocios es necesario, esta es una de las facultades en nuestro ejercicio, cuánto dejó de ganar la empresa. Dando continuidad, entonces ya identificábamos nuestro costo faltante, es decir, cuando yo no tengo el producto para hacer la venta. Y tenemos también el costo de mantenimiento del inventario, donde para este tenemos diferentes políticas de autores, donde generalmente pueden llegar a sacar un promedio de toda la rotación de inventario que tuvo esa disposición estructural, la bodega, y de la cantidad de material que haya cruzado por este para poder llegar a definir el costo de inventario cargado de manera individual a cada uno de los productos. Cuando generamos la simulación podemos estar identificando otras políticas que manejan otros autores, como es el costo diario de ese inventario, porque hay rotaciones más rápidas en algunas oportunidades que otras. Entonces eso me permite a mí sacar inclusive ese costo dándole el seguimiento día a día.
ese costo de mantenimiento de inventarios, que en este caso vamos a tenerlo en cuenta. Y luego voy a sacar el costo total cada día. ¿Cuánto fue el costo total de la gestión del inventario? Cuando son productos tan grandes o en grandes cantidades, esto es algo muy relevante para poder obtener esos datos para tomas de decisiones, que es lo que nos está pidiendo prácticamente el mismo ejercicio. Si se dan cuenta, estamos adelantando casi todo esa metodología de trabajo, donde se nos entrega la formulación de un problema ya identificado, que identifica las variables, que identifica, esa define el sistema, el dominio, de dónde a dónde va. Por eso en el esquema lo que hacemos es dónde empieza y dónde termina. Y vamos definiendo esa formulación del modelo, el paso a paso. ¿Qué es lo que pasa después de una actividad? ¿Qué pasa en la siguiente? ¿Qué pasa en la siguiente? Inclusive identificamos las actividades que dependen de una información, aleatoria, es decir, de un comportamiento que queremos inclusive simular mediante esta simulación. Ahora, hay una etapa que es la recopilación de datos. El ejercicio ya no la da, pero en la vida real eso es algo súper esencial, la recolección de datos. De esta depende cómo salga el modelo. En el caso final, para el diseño del curso, la intención es que los estudiantes hagan una recopilación de datos de un proceso logístico. Puede ser cualquier elemento sencillo, un cajero, puede ser una etapa de un negocio puntual de atención de personas, o puede ser un proceso productivo, puede ser un muelle, puede ser un almacenamiento específico de inventarios, puede ser, una dinámica en la ocupación de un parqueadero, en el carga y descarga de un vehículo, pero tomando los datos, tomando esos periodos que veíamos en el corto anterior video, cómo yo puedo ir generando, bien sea de manera empírica un comportamiento o los totales para identificar comportamientos acumulados y poderlos expresar mediante distribuciones. Entonces ese es un punto muy clave a tener en cuenta. Por supuesto, esos datos los voy a tener que analizar para saber cuál es el comportamiento. Aquí ya no los dieron, en este caso, que tiene un comportamiento exponencial. Y luego construyo el modelo, diseño el modelo, que fue exactamente lo que acabamos de definir, cómo se define. Y ahora vamos a pasar a una etapa de implementarlo, es decir, de programarlo. Cabe tener en cuenta que en este caso lo estamos llevando a hacer en Excel. Pedagógicamente hacemos el ejercicio en Excel simplemente para distinguir cómo se puede llegar a desarrollar pedagógicamente, cuáles son todos los elementos y cifras y datos que se dan allí. Hay software que ya, todo esto lo hace internamente. Yo lo que hago es establecer un modelo, doy los criterios y este corre y hace todos los cálculos que seguramente estamos haciendo aquí en las diferentes etapas. Pedagógicamente, en nuestro aprendizaje de simular, en este caso procesos logísticos, es muy pertinente pedagógicamente. Entonces, esta programación la vamos a hacer en Excel, pero vamos a ver más adelante otros software que nos pueden llegar a facilitar la vida para hacer simulaciones de una manera sencilla, pero todo este entendido de identificar cuándo o qué cantidad de veces yo tenga que repetir una simulación para poder proyectar, una toma de decisiones, la voy a poder establecer en otro software de manera más sencilla. Pero Excel es pertinente en nuestro aprendizaje. Y por supuesto, cuando ya está todo programado y formulado, lo que hago es simular el modelo para validarlo. Y esa validación es la que me define prácticamente esa etapa donde yo defino la no terminalidad, es decir, cuando no ha terminado la simulación, no he terminado la modelación, para la variable de interés definir según las comprobaciones estadísticas, según si tiene un comportamiento normal o no normal, aplicar unos algoritmos, es decir, unas, fórmulas que me pueden definir la cantidad de veces que yo tengo que hacer de corridas para validar el ejercicio. Entonces ahí es donde se viene a utilizar. Y ya cuando ya tengo definido eso, simplemente lo corro y defino los resultados, es defino la fracción en la cual pueden estar brindándose los resultados de esa simulación. Porque como es una simulación y depende
de datos que se van a dar de carácter aleatorio, que en este caso es la cantidad de sacos o bultos de arroz que se van a vender a diario. Entonces me va a estar generando esa aleatoriedad o ese rango de productos que van a estar saliendo de esa disponibilidad física, como es la de ese almacén, la de esa bodega. Entonces voy a tener una sensibilidad, un máximo y un mínimo donde usualmente. Y eso va a ser clave en mi toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a definir inclusive si cambio políticas de abastecimiento, si cambio cantidades de abastecimiento, o si esto me está representando altas pérdidas, cómo yo puedo proyectar eso inclusive para subarrendar almacenamientos, porque de pronto identificando esos costos estoy perdiendo dinero. Entonces, un elemento clave a tener en cuenta. Y allí identificación de mejora y cómo se puede llegar a optimizar el sistema. ¿Cómo se puede llegar a mejorar? Entonces aquí ya es el análisis. Las conclusiones como especialista logístico, con todo lo que se analizó de los resultados que se tienen, allí es donde va a sacar si es pertinente o no tomar algún tipo de acción. Tomar una política de reabastecimiento de menos días, tomar una política de reabastecimiento de más días, o de, si fuéramos todavía más detallistas, ya sería algo que combina la gerencia de proyectos, de llegar a definir si se necesita la construcción o no de una nueva bodega, porque eso genera una proyección en el tiempo de cantidad de costos y la podría comparar inclusive con los costos o la oportunidad que estoy perdiendo por no contar con los productos que están siendo demandados. Entonces eso es un mundo ya de toma de decisiones o de subarrendar almacenamientos posibles. El otro es el análisis de costo-beneficio. Es decir, esa misma va de la mano que va a beneficiar más o no. Y por supuesto, este ejercicio, cada vez que se pase en alguna de las etapas de validación y de sensibilización, se lleguen a construir conclusiones. Una va a ser cuántas veces tiene que ser corrido, esa es una de las primeras conclusiones. Y la otra, cuando yo defino cuál es el rango donde voy a tener los diferentes resultados. Es decir, allí genero yo una conclusión y una interpretación. Y todo esto va a estar en un informe de reporte final, en este caso, como es la metodología de trabajo, que entregarán como equipo de trabajo al final. Se les recuerda que tendrán que cargarlo en el foro para tener una correspondiente retroalimentación, que usualmente se puede hacer de manera escrita directamente a los archivos que envíen o inclusive con cortos videos para la pertinencia o no del desarrollo y mejora del mismo documento. Es de tener en cuenta que en estas etapas de validación y de sensibilidad en no terminal y terminal se tienen que utilizar paquetes estadísticos, que en este caso estamos utilizando MINTAG, de una manera muy sencilla para identificar si tienen normalidad o no normalidad, para qué fórmula llegar a aplicar. Eso hace parte también constituyente de la evidencia del reporte final. Y ahí es donde es pertinente la utilización o no de nuestras fórmulas. No terminal, es decir, estamos buscando el estado estable. Cuando ustedes grafican la cantidad, cómo van a ver esa gráfica, si cambia mucho o si ya tomó un estado de normalidad. Según ese comportamiento, los matemáticos estadísticos ya definieron con comprobaciones y teoremas cuáles podrían ser las fórmulas pertinentes a ser aplicadas en esas etapas de la simulación. Entonces, cuando yo hago una identificación del comportamiento de los datos, puedo encontrar un comportamiento normal o no normal. Cuando encuentro un comportamiento de normalidad, usualmente yo voy en búsqueda, en los dos casos, a identificar el número de réplicas que voy a necesitar para poder tener el mejor resultado en la simulación terminal. Esto es lo que busca eso, la cantidad mínima que debería estar simulando. Profe, ¿qué pasa si yo hago una simulación donde tengo 5, 10, 50 corridas de más? No hay ningún problema. Cuando alguien se gana la habilidad ya de simular, esta etapa a veces no la hace. En la primera gráfica identifica ya una cantidad de un comportamiento de estabilidad y dice, me puede sugerir que sean unas 200 réplicas, pero si el analista ve la pertinencia y dice, con 500 puedo hacerlo, y simplemente directamente se manda a hacer 500. Ahora,
Eso también hay que compararlo, porque si yo voy a desgastar todo un software o voy a desgastar todo un tiempo para hacer la simulación, cuando tengo que hacerlo una por una, es mejor aplicar la fórmula para poder tener la certeza del mínimo de cantidades que tendría que tener en cuenta para hallar un comportamiento pertinente en la optimización que estoy buscando. Bueno, entonces esta, la de normalidad, recuerden que tiene la utilización de la tabla tstudent. Y allí es lo importante del comportamiento del alfa y de números libres, es decir, para poder identificar en la tabla cuál va a ser la cifra predeterminada del comportamiento de la tabla tstudent a tener en cuenta en esta fórmula. Cuando no tiene un comportamiento de normalidad, simplemente aplico la fórmula donde tiene en cuenta esa media con el alfa, la desviación estándar y todo este ejercicio sobre el error elevado al cuadrado. Todo eso se puede construir en un solo cuadro. Yo pedagógicamente a veces construyo una primera y luego la otra para que el estudiante pueda entender qué es una y la otra y la pueda construir. Eso va ya es en cada estudiante como lo quiere construir. Y nuestra simulación terminal, es decir, yo aplico la fórmula de simulación terminal es cuando ya termine el ejercicio, pero aquí estoy buscando otro dato diferente. Ya no es la cantidad de corridas, sino estoy buscando el intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza también va a tener un algoritmo, es decir, una fórmula diferente si tiene un comportamiento de normalidad o no tiene un comportamiento de normalidad. ¿Cómo identifico esta normalidad? Aplicando de igual manera un paquete estadístico que de una manera sencilla me lo pueda describir con el error que está descrito ya con anterioridad. Entonces aquí, esta fórmula cuando la construyo tengo que hacerla por arriba y por abajo, o sea, al más, y por menos. Cada una de ellas, en el caso de normalidad, vuelve y sucede lo mismo. Yo aplico o identifico el dato en la tabla tstudent, si es necesario, si es de normalidad, o cuando no es de normalidad, simplemente aplico la fórmula, la media, y cuando lo voy por arriba, más, prácticamente busco la desviación estándar sobre la raíz de la cantidad de corridas eh, por el alfa sobre 2. Así de sencillo. Profe, ¿cómo identificamos el test student? Yo les he estado enviando este archivito que es muy importante. La test student es simplemente un dato comprobado donde me identifica los grados de libertad. Yo identifico cuántas veces tengo que hacer la corrida. Si se les colocó 20, 15, 25 veces, simplemente el grado de libertad va a ser esa cantidad menos 1. En este caso, es un caso de otro ejercicio, eran 20, es decir que los grados de libertad va a ser 19. Ese es el primer dato que yo identifico en mi columna del test student. Y si nos dieron un alfa, en este caso, que era de 10, aquí está en el ejercicio un alfa de 10, ese alfa es el que yo divido en 2, según como la fórmula como lo identifica ahí. Y si eso nos da 0,05, es el que yo identifico en la columna para en este grado de error identifico los grados de libertad y ese es el dato que yo voy a reemplazar en la fórmula. Ya con estos datos y con este proceso podremos pasar ya a entender el desarrollo, que yo invito a que sigan viendo los videos de manera secuencial para hacerlo en lo pertinente. Y lo hago de manera pregrabado para que puedan parar, avanzar, describir lo que requieran en el desarrollo del ejercicio. Entonces, invito a ver los siguientes videos ya con el ejercicio desarrollado y paso a paso lo puedan consolidar. Bueno, iniciando entonces, retomamos los datos que nos da el ejercicio donde tenemos una bodega con una capacidad de 1400 sacos de arroz, el cual realiza una venta diaria en promedio de 200 bultos de arroz con un comportamiento exponencial. Tiene una identificación de un costo de ordenar de 3.200.000, es unidades monetarias, es decir, este es el costo cada vez que haga un pedido. El costo faltante es de 100.000, es decir, cada vez que no puede hacer una venta de un bulto, se da que pierde esa oportunidad de hacer una venta de 100.000. Y tenemos un costo de mantenimiento de 1.200 unidades monetarias por cada uno de estos bultos. Entonces, de esta manera empezábamos a hacer el análisis de cuáles eran las columnas que íbamos a tener en cuenta, que son
la cantidad de días, que en este caso vamos a hacer una simulación de 30 días, donde vamos a definir una columna de cada día de cuál es su inventario inicial. Cuándo es que tiene entregas de parte del proveedor, cuál va a ser ese inventario total. Claro, porque en ciertos días va a tener un inventario inicial y si le llega un pedido, una entrega al proveedor, va a tener un nuevo inventario. Al mismo tiempo, cada día va a tener una venta, es decir, esa demanda de bultos. Este cuadro, esta columna, le hemos definido otro color porque esta es la que identificábamos en la orientación anterior, la columna que nos va a manejar la generación de número aleatorio. Porque ese aleatorio nos va a servir para definir ese comportamiento exponencial con una media de 200 para definir cuál es la venta que va a tener simulada a 30 días, cada día. Luego una columna de las ventas en bultos, es decir, las ventas en bultos. Vamos a corregir aquí rapidito. Ventas de bultos. El inventario final en bultos, es decir, ¿por qué va a haber una columna de ventas? Vamos a darnos cuenta que tenemos la probabilidad que en algún momento tengamos un inventario cero. Entonces, esta columnita nos va a poner definir si se dieron ventas o de pronto en alguna oportunidad no hay ventas. Y de esta manera llegar a definir un inventario final. Hay otras columnas que tendremos en cuenta que son las orientadas a analizar los costos y una que depende de las políticas que lleguen a ustedes a asimilar, como es la de establecer un inventario promedio, dado que nos va a poder definir si vamos a asumir un costo en el mantenimiento del inventario asumido al promedio del inventario que tiene esta bodega o al inventario final. Es decir, nos podemos llegar a basar en cualquiera de las dos y es una política que definirá la organización, la bodega, la empresa. Bueno, entonces, y los costos. Costos de ordenar, costo faltante, costo de mantenimiento y costo total. La intención es poder darle seguimiento a cada una de las columnas y la manera como vamos a ir construyendo estos datos. Bueno, entonces lo primero que se orienta es establecer una columna de los 30 días que vamos a simular, para que ésta nos defina qué es lo que vamos a tener en cuenta en cada una de nuestras columnas. Luego vamos a definir el inventario inicial. Partimos de una orientación de un inventario inicial 0, pero por ser el primer día vamos a recibir ese primer entrega del proveedor. Esta primera entrega del proveedor la podemos describir aquí literalmente o podemos hasta formularla que simplemente sea el mismo dato que nos da la capacidad de la bodega. ¿Y este dato por qué nos va a servir? Claro que va a depender si el inventario inicial es diferente. Entonces, por ser el primero lo podemos definir de esta manera. Vamos a hacer una definición de esta primera fila en sus fórmulas para luego pasar a la segunda que en algunas celdas nos va a cambiar. Bueno, entonces nuestro inventario total pues es algo fácil de llegar a formular que va a ser ese inventario inicial más la entrega que nos ha realizado el proveedor. Son los mismos 400 que se recibieron en esa primera entrega. Ahora, esta columna es estratégica, es clave porque es la del evento de la simulación. Esta del evento de la simulación, vamos a identificarla cómo es que establecemos ese número aleatorio de comportamiento exponencial. Entonces recordamos la fórmula que es menos logaritmo natural, abrimos paréntesis, definimos el número aleatorio y cerramos con doble paréntesis. ¿Por qué doble paréntesis? Porque simplemente el aleatorio y doble paréntesis es el número aleatorio que nos va a generar. Ahora, este número le estamos sacando el logaritmo natural y el cual estamos multiplicando por una media, que en este caso es 200. Por eso es bueno que lo dejemos aquí con los datos, porque nosotros podremos llegar a modificar este mismo ejercicio si modificamos estos datos. Entonces, y este número lo que hacemos es darle doble clic y ya nos va a generar los 200.
Si todavía no tienen construidas estas columnitas, entonces simplemente lo arrastran hasta que llegue a los 30 días que estamos simulando. Listo, entonces ahora pasamos a la venta de bultos. Esta simplemente va a ser como una pequeña regla que va a definir el dato menor entre el inventario total y la demanda de bultos. Si mi inventario es de 50 bultos, pero mi demanda fue de 150, ¿cuánto va a ser la venta? Pues lo que yo tengo en inventario va a ser el menor entre los dos. Y eso lo definimos de una fórmula muy sencilla como es igual mínimo y tenemos en cuenta los dos datos. De igual manera lo copiamos hasta la simulación de los 30 días. Nuestro inventario final simplemente va a ser el cálculo entre el inventario total y las ventas reales. Ahí nos va a definir cuál es ese inventario final. El inventario promedio. Entonces este va a ser muy interesante. Pueda que lo utilicen, pueda que no. Y va a ser tenido en cuenta en el promedio de la sumatoria tanto del inventario inicial como del inventario final. De ese promedio, la suma de los dos dividido 2 es el que nos va a definir cuál es el inventario promedio. Entonces pueden ustedes manejar una política con el inventario final o con el inventario promedio que esté manejando a diario. Quiero que tengamos en cuenta este que es el de las ventas perdidas. Las ventas perdidas es cuando yo llegué a tener en la posibilidad no me salió ninguno. Vamos a aplicar un F9. Aquí por ejemplo encontramos que en alguna oportunidad no hubo inventario. Es decir, la media fueron altas, la demanda se llevó todos los productos y en algunos días tuvimos 0 ventas. Pero mire, aquí perdimos la venta de 518 bultos. 18 bultos, 518, donde el costo faltante de cada uno que no se llegue a vender son 100.000 unidades monetarias. Entonces ya pueden estar calculando cuál va a ser esa venta perdida. Bueno, ya sacamos todo este primer cálculo, ¿cierto? Esa venta perdida pues va a ser simplemente la multiplicación de la demanda de bultos menos la venta de bultos. Ahí vamos a definir cuál es la demanda, la de ventas perdidas. Y igual la copiamos a los 30 días que estamos simulando. Y aquí vamos a empezar entonces el inventario inicial ya de nuestra segunda fila. Esta va a ser el inventario final del día anterior. Esa sí va a quedar ya así definida de ahí en adelante con los demás. Como ya están definidos los 30 datos, aquí simplemente doble clic y podremos ya generar la fórmula de todo el ejercicio. Bueno, y pasamos a esta. La he definido de este color para que podamos identificar que tiene una fórmula en especial. Entonces, miren, ¿por qué tiene este dato? Recuerden, esta es la columna de entregas que hace el proveedor. Entonces, aquí vamos a identificar un residuo y una condición. Es decir, vamos a sacar una condición de cuándo llega el pedido y cuándo es cero. Cero porque no va a llegar ningún pedido en estos días, pero cuándo sí llega el pedido. Entonces se saca es una condición donde sí, entre paréntesis, una división. Y esa división se da entre dos números. El día, es decir, el día que se está teniendo en cuenta, con la cantidad de días que nosotros vamos a asimilar como política. Nosotros podríamos escribir aquí directamente el número, 7 días, 5 días, 8 días, pero yo he fijado un número aparte para que nosotros podamos cambiarlo. Simplemente llegar y ver cómo nosotros podemos sobre Excel generar esa clase de cambio de política y el momento en que establezcamos la simulación no lo va a ir estableciendo. Si se cumple esta división que sea igual a 0, es decir, cada vez que cualquiera de estos números lleguemos a dividirlo en 7 va a ser un número menor a 0. Por eso si es igual a 0, entonces nos va a definir un resultado en 0. Pero cuando el número sea diferente de 0, nos va a definir un cálculo matemático donde va a ser la capacidad de la bodega, como nos lo decía el ejercicio, menos el inventario anterior, el inventario final anterior. Entonces, allí vamos a definir, claro, como 2 dividido 7 nos va a dar como un número igual a 0, un 0, algo.
entonces simplemente va a asumir 0. Pero en el momento en que va a ser igual a 1, aquí sí va a tener en cuenta hacer el pedido, pero va a tener en cuenta los 1400 menos el inventario anterior, que en este caso es 219. Si ustedes hacen el cálculo, entonces sí va a ser la entrega de 1181 hasta que completa la cantidad de la capacidad de la bodega. Aquí también vamos entonces a mirar, si ustedes llegan a cambiar este dato, es decir, si lo cambiamos por 5 días, entonces ya no va a ser en el séptimo día, la llegada del proveedor, sino va a ser en el quinto día. Y al serlo el quinto día, ¿cómo juega el tema del inventario? ¿Cómo es que se establecen los costos de 90? Es algo que se puede llegar a revisar. Entonces, con cualquiera de estas políticas se puede llegar a generar una repetición de cierta cantidad de variables para definir alternativas de toma de decisión, teniendo en cuenta el costo de ordenar. Entonces, esto nos permite generar este juego de generar simulaciones para tomar decisiones. Y las decisiones no van a estar solamente tomadas por un aumento de inventario, sino por los costos que llega a incurrir toda esta toma de decisión en los procesos logísticos. Vamos a retomar los 7 días como los pide el ejercicio. El inventario total. Entonces este sigue con la misma fórmula que traía, la demanda de bultos con el mismo dato que traía anteriormente, las ventas igual, inventario promedio, ventas perdidas. Vamos ahora a tener en cuenta las otras casillas, las otras columnas. Listo. Y aquí vamos a tener en cuenta entonces ahora las ventas perdidas. Ya habíamos visto el costo de ordenar. Cada vez que entonces identifiquemos que llega el pedido, pues va a tener ese costo que se va a tener. Y el costo faltante en esta simulación nos dio, en una nueva, aquí encontramos una, cómo se aumenta, ¿cierto? Estas diferentes columnas de carácter de costo es bueno graficarlas para poder de una manera de ejercicio identificar qué cambios tiene a lo largo. Bueno, y este costo de mantenimiento pues va a ser la suma. El costo de mantenimiento de inventarios va a ser la cantidad de... no vamos a tener que ampliarla para darnos cuenta cómo queda la fórmula. Entonces aquí esta nos define, es dependiendo del inventario promedio de la política que hemos asumido en este ejercicio de ejemplo, es que vamos a tener en cuenta el inventario promedio por el costo de su mantenimiento. Entonces esta cifra nos la va a estar generando y allí vamos a identificar el costo. Y lo mismo, llegamos y lo que hacemos es simplemente doble clic para que nos llegue hasta el cálculo que estamos generando con toda. Y una penúltima columna que vamos a definir es el del costo total, el cual lo sacamos teniendo en cuenta los 3 diferentes costos para definir cuál fue el costo de esa gestión de inventarios de este almacén. Entonces, hasta aquí hemos construido toda esta matriz, la cual nos va a permitir llegar y tomar una serie de datos para ser analizados. De esta última vamos a establecer los estadísticos, el promedio, la desviación, como lo hemos hecho en los demás anteriores ejercicios, donde se tienen en cuenta las fórmulas correspondientes de desviación estándar, máximo y mínimo de toda la columna. Y vamos a seguir el siguiente video para hacer el análisis de la simulación. Bueno, y dando continuidad con nuestro ejercicio, ya tenemos simulado pues todas las columnas que hemos evidenciado aquí en el ejercicio. Y como ya nosotros identificamos la variable que nos están pidiendo es ese costo de gestión de inventarios. No va a ser solamente el del mantenimiento por la cantidad de bultos que tenga, sino es el costo que nos vamos a tenerla para este ejercicio. Nosotros la podríamos tener solo para el costo de ordenar, para el costo faltante, para el costo o el valor de pérdida de venta que nosotros estamos definiendo. Y en este caso vamos a tener el del costo total, que ya lo hemos definido en lo último. A este le sacamos ya el promedio, la desviación estándar, y ahora vamos a sacar ese promedio acumulado.
Como ya saben, en la fórmula nosotros simplemente tenemos en cuenta desde el primero hasta el primero, fijando el primer dato. A lo que lo fijamos y lo copiamos en todos, podemos comprobar que haya quedado ese acumulado para poder tener la siguiente gráfica. Vamos a ver aquí, esta es la que estamos tomando acá, para poder interpretar si se está qué tanto se está estabilizando la cifra. Esta está dada en millones. Si ustedes se dan cuenta, el promedio da en millones. Entonces nosotros podríamos valorar en el momento que estemos definiendo nuestro estadístico para ser analizado, que este valor lo tomemos en millones. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que esta desviación estándar la dividamos por 1.000.000. Es decir, que nuestra desviación estándar va a ser 15.6 y no los 15 millones. De lo contrario, las fórmulas que tenemos definidas se nos van a salir del alcance de una simulación de la cantidad de corridas que tendremos que llegar a definir. Otras gráficas que podemos llegar a establecer para poder generar un análisis. Si ustedes se dan cuenta aquí, es un comportamiento netamente de inventarios. Y ustedes se dan cuenta cómo es el comportamiento, donde lamentablemente pues tenemos periodos castigados sin inventario y sí con un costo de oportunidad, que eso nos van a permitir tomar decisiones, si pedir antes en periodos más cortos o utilizar otras estrategias para generar esa rotación de inventario. Esos son los temas que tendrán que llegar a analizar y simular. Es decir, hasta este momento estamos simulando tal cual el modelo como nos lo han implementado, como nos lo han presentado. Ahora lo que tendremos es que establecer modificaciones para proponer soluciones. Entonces esto nos permite pues identificar en qué rango se está moviendo este costo promedio, entre qué millones. Entonces aquí las cifras que vamos a tener entre 4 y 10. Al final estamos identificando que en 30 corridas estamos identificando entre 6 y 7 millones. Entonces nos permite identificar eso. Aquí podemos construir esta otra. Esta es teniendo en cuenta el costo faltante, este costo faltante, que nos permite ir comparando estas diferentes gráficas, si las vemos al tiempo. Tanto la del inventario final, la del costo promedio, la del costo de oportunidad. Este costo de oportunidad es el costo de no vender en estas oportunidades. El costo de mantenimiento del inventario, cómo se está dando a diario, ¿cierto? Nosotros hemos asumido un promedio, que es como si fuera el promedio entre estos dos. Ese es el que nosotros hemos llegado a tener en cuenta. Podríamos llegar a construir otras de las gráficas de las columnas que ya tenemos definidas. Bueno, y aquí pasamos al punto que nos pide el ejercicio de llegar a hacer una valoración de estabilidad de nuestra variable. Nuestra variable es esta, el costo total. Y como la vamos a definir en millones, entonces ese valor simplemente podremos construir una nueva columna donde defina el número dividido por 1.000.000. Entonces, si se pueden llegar a dar cuenta, vamos a tener 4.0, 1.3 o 0,9, 0,8, 0,8. Y esa columna es la que vamos a llevar a